Vamos a contextualizarnos un poco. No olvide que aquí estamos, en este espacio estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es lo que estamos analizando los jueves a las 7 de la mañana. Durante toda la semana usted encontrará una gran variedad de palabra de Dios, una gran variedad de predicaciones, de estudios bíblicos, pero hoy jueves a las 7 de la mañana estamos desarrollando el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Y estamos ubicados ya en el capítulo 2. Y hoy vamos a desarrollar los versículos 14 en adelante. Vamos a ver si Dios nos permite desarrollar hasta el versículo 22, porque lo que vamos a ver es algo muy precioso en esta mañana. 7 figuras que expresan la unidad de la iglesia. Repito que los que toman nota, hay unos muy juiciosos. Saludo al hermano José, que está desde Soledad Atlántico. Él tiene una muy bonita costumbre, y es que él en este devocional participa a los vecinos. Tiene un equipo y saca los parlantes al balcón, a la terraza, y pone el programa para que todos los vecinos escuchen, y los vecinos escuchan la palabra de Dios. Así que un saludo a nuestro hermano José, allá en Soledad Atlántico, a toda la cuadra, a todos los vecinos de nuestro hermano José. Un abrazo para todos allá en Barranquilla, en La Arenosa. Qué bendición que desde allá también nos sintonicen. Y a todos los que nos ven, a todos los que están participando de esta programación, muchas gracias. Y como dice nuestro hermano Jairo, comparta el link y permita que otros también se nutran de la palabra de Dios, ahí en sus grupos de WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en donde pueda hacerlo. Siempre he dicho, a veces nos dejamos bombardear de lo que el mundo tiene, pero nunca compartimos esta palabra de vida que tenemos nosotros. Así que vamos a compartir el link y vamos a invitar a muchos amigos y hermanos para que se conecten. Vamos a leer el versículo 14 de Efesios 2, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vimos que Dios tiene hoy un solo pueblo que se llama la iglesia. Hace 15 días estábamos viendo que el pueblo de Israel al comienzo fue el pueblo exclusivo de Dios. Ese era el pueblo consentido, amado de Dios. Todavía es el pueblo de Dios, pero hoy ha congregado esos pueblos en uno solo, que es la iglesia. Hoy hay un solo pueblo que es la iglesia. Debido al peligro de división que había surgido en la iglesia de Éfeso, entonces Pablo, en los siguientes versículos, del 14 al 22, va a reafirmar con absoluta claridad la unidad de la iglesia de Jesucristo. Y para ello hay 7 figuras que Pablo usa que describen a la iglesia y revela que la unidad fue lograda a través de la muerte de Jesús en la cruz. Las divisiones no son de Dios. El estar separados, el estar divididos, el estar peleando, el estar con rencillas, con celos, con iras, con contiendas, con pleitos, no es de Dios. Eso es una obra de la carne. Esas son obras de la carne. Esos pleitos, esos celos, y hermano, pero es que lo mastico y no lo paso. Eso no es de Dios. Uy, hermano, es que la verdad es que no me cae bien, uy, hermano, me cae como una patada al hígado. No puede ser que alguien que ame a Jesús como tú, que sea tu hermano en Cristo Jesús, te caiga mal, porque es que somos uno y la muerte de Jesús en la cruz nos da la unidad que necesitamos. Así que vamos a ver las 7 figuras que expresan la unidad de la iglesia. Empecemos diciendo que la iglesia es un solo pueblo, y es lo que estamos viendo aquí en este texto 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, si usted está tomando nota, el versículo 14 nos dice que la iglesia es un solo pueblo. Esa es la primera figura
que Pablo usa aquí en la carta a los Efesios para evidenciar la unidad, que somos, que la iglesia es un solo pueblo. ¿A qué se refiere Pablo al decir derribando la pared intermedia de separación? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, lo que Pablo trae aquí es que en el atrio del templo de Jerusalén, usted sabe que primero existió el tabernáculo y después del tabernáculo el templo de Salomón, que fue pues el tercer templo en realidad, el segundo templo, perdón, porque el tercero será construido o reconstruido muy pronto. Cuando la iglesia se vaya, se reconstruirá ese tercer templo. Ya todo está listo, pero el templo de Salomón, del cual hay dos, la primera, que es el original, después fue derribado, destruido por Babilonia, fue reconstruido pocos días antes de Jesús, y luego en el año 70 fue derribado otra vez y será reconstruido por tercera vez. Así que en el atrio del templo de Jerusalén había una pared que separaba el patio de los gentiles del patio de los judíos, que se hallaba contiguo al templo. Es decir, en el templo, Dios, escuche bien lo que le voy a decir, Dios en el templo de Salomón, en el templo de Jerusalén, estableció un lugar para su pueblo, un lugar especial, pero nunca descuidó u olvidó a los gentiles, sino que hizo un patio, un lugar especial también para los gentiles. En ese patio era que los cambistas vendían palomas, tórtolas, y por eso fue que Jesús se indignó, porque ese lugar había sido construido especialmente y diseñado para que los gentiles fueran a orar allá, así no pudieran entrar al templo, pero que hubiese un lugar para ellos, porque Dios no ha hecho excepción de personas, siempre ha tenido esa particularidad de que aunque el pueblo de Israel fue su pueblo, nunca se negó a la posibilidad de que otros pueblos vinieran a su presencia. Por eso dejó el patio de los gentiles, y en ese patio los judíos se lo convirtieron en una plaza de comercio, y por eso Jesús es que dice: ¿por qué han convertido mi casa de oración en una cueva o guarida de ladrones? Porque ese lugar fue específico para que los gentiles fueran a orar. Mire usted cómo Dios ya había planeado algo especial para nosotros, los que no somos israelitas, los que no somos del pueblo de Israel. Así que había una pared que separaba el lugar de los judíos del lugar de los gentiles. En esa pared había una puerta sobre la cual rezaba la siguiente inscripción: cualquier gentil que traspase esta puerta debe morir apedreado. En la pared de separación había una puerta que los gentiles no podían cruzar, porque la inscripción, la advertencia decía: el gentil que cruce por aquí hay que apedrearlo, hay que matarlo, debe morir por atrevido, por abusivo. Entonces, nótese esa sentencia. A esa pared es que Pablo está haciendo referencia cuando dice derribando la pared intermedia de separación. Dios le revela a Pablo que cuando Jesús murió en la cruz, no solo el velo del templo fue roto, lo que implica que ahora tenemos libre acceso a Dios, sino que espiritualmente aquella pared que dividía a los judíos de los gentiles también fue destruida. Por eso dice: de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? Del pueblo judío y del pueblo gentil. De los dos pueblos hizo uno solo. ¿Qué hizo? Derribando la pared intermedia de separación. Cristo, a través de su muerte, logró la paz. Escuche bien, logró la paz y acabó con toda división. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios y ese pueblo es uno solo. Entre nosotros no pueden haber divisiones, entre nosotros no pueden haber guerras, no pueden haber esos celos, esas rencillas que se levantan. En la iglesia no hay estratos, en la iglesia no hay una estratificación que diga: este es estrato 1 y este es estrato 6, este es estrato 0, este es estrato 7. En la iglesia no, porque en la iglesia todos somos uno en Cristo Jesús.
tenemos la misma palabra, tenemos el mismo nombre invocado sobre nosotros, hemos sido llenos del mismo espíritu, tenemos nosotros esa promesa de ir a la vida eterna. No, no son cosas distintas para el uno y para el otro. Por eso, hermano, hermana querida, quiero pedirte en esta mañana que no permitas que la división, que la separación llegue a tu familia, a tu vida, a la congregación. Si eres tú de los que piensa, no, hermano, pero es que esa hermana fulana de tal es muy cansona, o ese hermanito es muy creído, que de tu parte haya amor, que de tu parte haya el deseo de la unidad, que de tu parte haya ese sentimiento de ser uno en Jesús, porque fue mediante la cruz que el Señor derribó la separación, la división, y óigame bien, y Él es nuestra paz. Si tú no tienes paz, debes revisar en dónde estás, porque es que en Cristo tenemos paz. Por eso los cristianos, de pronto alguien nos diga, oiga, nosotros nunca los vemos a ustedes en las marchas que organizan en los diferentes lugares para pedir por la paz de Colombia, para exigir la paz del mundo. Es que nosotros ya estamos en paz. El Señor es nuestra paz. Sí, pero la paz mundial no va a llegar sino cuando esta iglesia sea quitada del mundo y el anticristo venga con ese primer engaño que es la paz mundial. Así que tú y yo debemos estar bien ubicados. El que llega a Cristo tiene paz. Yo tengo paz, yo vivo tranquilo, yo puedo dormir tranquilo, yo duermo sabroso, yo descanso, yo puedo caminar por las calles no pensando, ¿y qué tal que me salga el enemigo que tengo para hacerme daño? No, nosotros vivimos en paz porque es Cristo nuestra paz. Así que la primera figura es que es un solo cuerpo. La segunda figura, la iglesia es un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Vamos al versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, otra vez, haciendo la paz. Oiga, qué bendición esta declaración. Qué bonito es poder meditar en la palabra de Dios. Y vean, los rabinos fariseos, más allá de la ley, habían establecido cientos de ordenanzas y mandamientos que querían imponer sobre todo. Más de 600 ordenanzas tienen y establecieron los fariseos, los rabinos, y quieren imponerlas sobre todos. Esas ordenanzas eran costumbres religiosas, ritos y tradiciones humanas que no podían controlar los actos externos de los seres humanos y que fomentaban la hipocresía y la rivalidad. Mire, nosotros vivimos por principios bíblicos. Nosotros tenemos y aguardamos la palabra. Nosotros no tenemos ordenanzas humanas. Nosotros no vivimos de pensamientos del hombre. No, es que yo te ordeno que hagas esto. No. Lo que nosotros hacemos es que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Cristo, es Dios en que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que los rabinos en la antigüedad, por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mire lo que Jesús logró en la cruz. No solamente derribó la pared intermedia, sino que abolió en su carne. Hay quienes dicen que hay que seguir viviendo según la ley. Hay quienes dicen que hay que guardar el sábado. Hay quienes dicen que todavía hay que cumplir los 10 mandamientos como están escritos primero para ser salvo. Y no es así. Vea, nosotros no es que no cumplamos los mandamientos. Lo que pasa es que en la ley se dictaba que primero había que cumplir la ley para ser salvo. Pero ahora en la gracia somos salvos para cumplir la palabra de Dios. Nosotros no es que matemos, que robemos, que adulteremos. No. En el evangelio están implícitos los mandamientos. Es más,
Es más delicada la gracia que la ley, porque antiguamente el problema era acostarse con una mujer. Eso era adulterio o fornicación. Hoy, si tú miras con codicia a una mujer o a un hombre, en el caso de las mujeres, ya estás fornicando, ya estás adulterando. Así que es más delicado hoy. Antes había que matar literal, tangiblemente a alguien, asesinarlo físicamente. Hoy mirar con rabia a alguien ya te convierte en un asesino. Así que la gracia en realidad es mucho más exigente que la ley, pero la gracia tiene la bendición de que primero nos hace nuevas criaturas para poder cumplir todo lo que el Señor nos demanda. ¿Qué pasaba con esas leyes, mandamientos, ordenanzas que levantaron en el pueblo hipocresía? Donde los veían, cumplían la ley. Donde no los veían, entonces no la cumplían. Nosotros no queremos ser hipócritas. Nosotros queremos ser genuinos, auténticos, honestos. Vivir como la palabra dice y lo ordena. Así es que necesitamos nosotros vivir. Así que entonces el Señor abolió en su carne, oiga bien, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es que es muy claro. Cuando usted hable con alguien que le diga, no, es que según la ley, dígale, mire lo que dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades. Abolir en la carne quiere decir que ahora tenemos un nuevo trato con Dios. El pasado se abolió, se canceló, se anuló. Así que abolió, no de palabra, en su carne, en la cruz. En ese sacrificio nos dio la libertad. Cristo satisfizo las exigencias de la ley al morir por nosotros. En virtud de nuestra unión con Él, hemos muerto al pecado y a la ley. Por eso el texto dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si usted revisa la palabra en Gálatas, estudio que haremos Dios mediante después de este, veremos en detalle todo esto. Además, la muerte de Cristo puso fin a la vieja humanidad, caracterizada por enemistades y divisiones. Y en su resurrección, Jesucristo creó un nuevo hombre corporativo en una nueva humanidad. Esa nueva humanidad es la iglesia. Es nueva y es una. Por eso dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no hay gentiles ni judíos, todos los que estamos en Cristo somos uno. Así que la iglesia es un solo pueblo, la iglesia es un solo y nuevo hombre. Tercero, vamos al versículo 16. La iglesia es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Punto número 3. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La obra de la cruz obró una doble reconciliación. Escuche bien. Nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos con los hombres. Los dos maderos de la cruz podían ilustrar esta doble reconciliación. Había un madero que era vertical, y otro que era horizontal. El vertical me reconcilia con Dios. El horizontal me reconcilia con mis hermanos. Así que ahora, mediante la cruz, entonces tengo reconciliación y amistad con Dios y también con mi próximo, con mi prójimo, con mi hermano, con mi compañero. Cristo cargó en su cuerpo nuestras enemistades. Hermano, yo te ruego en esta mañana por la palabra de Dios. Mira lo que estamos revisando. Deja las enemistades. Hay gente que pelea mucho, hay gente que se queja de todo, hay gente inconforme por todo, hay gente que todo le choca, que todo le fastidia, hay gente que se mete en problemas con uno y sale de ahí y se mete en problemas con el otro y vive chismoseando y vive hablando del uno y hablando del otro. Hermano, hermana, ya, basta ya. Mira que el Señor murió para matar las enemistades.
para llevar esas enemistades y permitirnos a nosotros vivir en libertad. No puede ser que tú sigas peleando con tu hermano y aceptando la división. Voy a contarle, creo, no sé si ya se la he contado, esa fábula de un lobo que veía en una granja 3 bueyes y quería matarlos, quería comerse los 3 bueyes. Pero resulta que los 3 bueyes vivían muy unidos. Los 3 bueyes eran grandes amigos y salían a trabajar juntos y trabajaban todo el día juntos y llegaban a alimentarse en la tarde y descansaban en el establo por la noche. Y el lobo veía esa comunión de los bueyes y sabía que estando los 3 bueyes juntos, él no los podía atacar. El lobo no podía atacar los 3 bueyes estando unidos porque se defendían entre sí y le daban su paliza al lobo. Así que el lobo dijo, hombre, ¿cómo hago yo para derrotar esos bueyes? Así que en uno de los días, un buey estaba trabajando más lejos que nosotros dos. Y allá llegó el lobo. El lobo llegó a hablar con el buey y le dijo, oye, buey, ¿cómo te va? Como dicen por ahí, no, ¿qué onda, güey? Entonces le dijo, oye, güey, sí sabes lo que nosotros dos están diciendo, ¿no? Y el güey que estaba solo dijo, no, ¿qué están diciendo? Y dijo, no, pues imagínense que ellos dos sí trabajan duro, en cambio que usted no hace nada, que por fin lo pusieron a trabajar, que qué milagro que usted está trabajando, que usted se gana la paja de balde, que usted la comidita aquí gracias a ellos dos es que usted come. Y ese güey dijo, pero ¿cómo así? Si los 3 somos amigos y trabajamos juntos. Y el lobo dijo, pues yo no sé, eso le escuché decir a ellos dos. Al día siguiente agarró al otro güey, un segundo güey, y le dijo, hola güey, ¿sí sabe lo que andan diciendo de usted aquellos, no? Ayer los escuché hablando. Y se acuerda que usted se quedó con uno mientras el otro trabajaba. Entonces el güey que estaba ahí le dijo, sí, claro. Dijo, bueno, en la noche los escuché diciendo que menos mal usted estaba trabajando, el otro había trabajado porque usted no servía para nada. Que antes usted allá hablando de este y no sé qué. Y el buey dijo, pero ¿cómo así? Si ayer estábamos bien. No sé. Y los bueyes empezaron a cambiar. El tercer día cogió al tercero. Sí sabe lo que aquellos dicen de usted, ¿no? Que usted no se baña, que usted huele maluco, que por eso es que ellos prefieren que usted esté de lejito. Vea cómo están allá charlando y riéndose y pasándola bueno, y en cambio usted aquí camellando, vea. Lo cogieron de bobo a usted. Dijeron eso, mandemos ese a trabajar, que ese como es caído del salso, ese como es lento, ese mire. Así que los 3 bueyes empezaron a cambiar y ya no estaban juntos y ya no se hablaban y ya se miraban rayados y ya no compartían la comida y ya cada uno quería estar por su lado. Así el lobo empezó a matarlos uno a uno hasta que destruyó a los 3 bueyes. Hermano y hermana, nosotros tenemos un lobo rapaz que de cuando en cuando entra al rebaño a buscar una oveja descuidada para arrebatarla, para llevársela, para destruirla. Pero a veces como nos ve unidos no puede. Entonces sabe que usa el chisme, la habladuría. Empieza el hermano a decir, oye hermanito, ¿sí sabe lo que dijo aquel hermano de usted? Hermanita, ¿sí sabe qué dijo la hermana aquella de usted? Y empieza a generar divisiones. Hermano, estando en un solo cuerpo, estando unidos, el maligno no puede contra nosotros. Pero si llegan las divisiones, si llegan las enemistades, vamos a tener muchos problemas. Por eso esta mañana yo quiero que usted esta palabra la atesore en su corazón y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A Dios no le gustan las enemistades. Y por eso fue a la cruz, para matarlas, para acabarlas. Hermano, qué bueno que usted y yo hoy en nuestra congregación, cada uno en su congregación, tome una decisión. No voy a dar lugar a la enemistad. No voy a dar lugar al chisme, a la habladuría, a esos corrillos que se forman por ahí. No voy a ser yo el que habla mal de mi hermano o de mi hermana. No lo voy a permitir. No voy a dejar que el lobo nos destruya. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo.
Y la figura del cuerpo expresa de un modo muy fuerte la unidad de la iglesia. Un cuerpo dividido es una contradicción. Todos los creyentes, seamos de origen gentil o judío, pertenecemos a la misma iglesia, al único cuerpo de Cristo. Tú sabes que cuando el cuerpo se divide es por una enfermedad. Hay un problema, hay algo que está anómalo, hay una anomalía, hay algo que no está funcionando bien, porque el cuerpo trabaja coordinadamente, el cuerpo trabaja en perfecta unidad y por eso la iglesia es un solo cuerpo. Vamos al versículo 17 y 18. La iglesia, un solo sacerdocio. Cuarto punto, cuarta figura, la iglesia, un solo sacerdocio. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, otra vez la paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oiga esa expresión, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En tiempos del Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. El templo se dividía en dos partes, separadas entre sí por un velo grueso, el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes únicamente podían entrar al lugar santo para ministrar, y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote un día al año con la sangre de un animal sacrificado. De modo que bajo el antiguo pacto, ninguna persona del pueblo podía entrar, ni los judíos, que es a los que Pablo llama los que están cerca, ni los gentiles, menos aún, que son los que estaban lejos. Pero a causa de la obra de Cristo, ahora el texto dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oiga, qué bendición que el Señor pensó en nosotros, los unos y los otros, los unos y los otros, los que estaban cerca, que eran su pueblo, el pueblo de Israel, y los que estábamos lejos, que éramos nosotros. Pero bendita sea la gracia, bendito el brazo de nuestro Señor, que se extendió hasta lo más lejos y recóndito, donde yo estaba, donde tú estabas. Imagínate, en esa condición de pecado donde vivías, allá la mano poderosa del Señor se extendió y te alcanzó y te salvó a ti y me salvó a mí y los salvó a ellos, y por eso ahora somos un solo sacerdocio, porque ahora todos los miembros del pueblo de Dios somos sacerdotes y tenemos libre entrada al Padre, es decir, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a la gloria de Dios. Ya no hay castas especiales, no hay clero y laicos. Todos los hijos de Dios somos sacerdotes, somos un pueblo de sacerdotes. Así lo indica Primera de Pedro, así lo indica Apocalipsis también. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Seamos de origen judío o gentil, si estamos en Cristo, tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Oye, qué bonito esto. Qué lindo es saber que tú no necesitas intermediarios. Qué hermoso es saber que tú no necesitas que alguien diga, hermano, venga, que yo voy a llevarlo a usted hasta la presencia de Dios porque usted no puede ir, usted no puede entrar, usted no puede llegar. No, no. Tú puedes ahora mismo entrar a la presencia de Dios. Ahí donde estás está la presencia de Dios. Ahí donde estás está la presencia del Espíritu Santo. Ahí donde estás está tu Padre, para que entres a su presencia y te deleites y te recrees sin intermediarios, sin que nadie te diga, espéreme aquí, voy a ver si lo atiende. No, no. Tenemos directa entrada ante el Señor y podemos entrar en su presencia y gozarnos y glorificarle y sentir su espíritu obrando en nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es que podemos servirle a Dios. Todos podemos servirle a Dios.
De pronto haya alguien esta mañana que diga, hermano, a mí no me dan un cargo, a mí no me dejan hacer nada en la iglesia, a mí no me tienen en cuenta para nada. ¿Cómo que no? Mira la cruz. El Señor te tuvo en cuenta. El Señor murió por ti y te quiere usar de manera especial. Disponte hoy a servirle a Dios. Dile, Señor, yo te quiero servir de una manera especial. Seamos de origen judío o gentil, podemos servirle al Señor. Si estamos en Cristo, podemos accesar a la presencia de Dios. Nuestro acceso no es al santuario terrenal, sino al celestial, al verdadero templo, al verdadero tabernáculo, al de la presencia de Dios. Quinta figura, la iglesia es una sola nación. Veamos la primera parte del versículo 19. La primera parte del versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, sino conciudadanos de los santos. El apóstol apunta a terminar con cualquier diferencia entre gentiles y judíos. Los extranjeros que residen en un país generalmente se sienten habitantes de segunda categoría, tienen derechos y privilegios que los ciudadanos. Muchas veces los extranjeros son despreciados y discriminados, pero gloria a Dios que en la iglesia no hay ninguna diferencia. Todo hijo de Dios, no importa su raza o origen étnico, tiene la misma ciudadanía. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Esta quinta figura, que es la iglesia, una sola nación, nos dice, ya no soy extranjeros ni advenedizos. Oiga esto, qué lindo, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos. Nuestra nación, nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá esperamos a nuestro Redentor y Salvador. De allá esperamos a nuestro Señor. Oiga, nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Sabe? La gente que viaja a otros países, pongamos por ejemplo a los Estados Unidos, solicita una visa, solicita un permiso dado por la nación para que puedas estar por un tiempo, por unos días, dependiendo de la visa que solicites, de turista, de estudiante, una visa eclesial para hacer un trabajo religioso. Y la gente que se va para allá y queda enamorada de ese país, entonces empieza a hacer trámites solicitando una ciudadanía. Empieza a solicitar a través de trámites que quiere pertenecer a esa ciudadanía, que quiere ser llamado un ciudadano americano, norteamericano. Y hace una cosa y la otra y lucha y busca recursos y por un lado y por el otro. Qué bendición es saber que nosotros tenemos algo aún más grande y más poderoso. Y con respeto lo digo, tenemos una ciudadanía que no es en ninguno de los países del mundo. Por hermosos, por bellos que sean, nuestra ciudadanía está en el cielo. La tramitología no fue tan difícil. Tú no tuviste que pagar, tú no tuviste que hacer grandes filas, tú no tuviste que gastar tiempo, dinero, tú no tuviste que mover influencias. No, Jesús fue a la cruz y entregó su vida por nosotros y derramó su sangre para sellar ese pasaporte, esa ciudadanía nuestra. Y cuando el nombre de Jesús fue invocado sobre nuestra vida, el nombre empezó a ser escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre fue inscrito en los cielos y allá aparecemos como ciudadano celestial. Aquí estamos como peregrinos y extranjeros,
pero un día muy cercano el Señor vendrá por los ciudadanos de esa nación, de esa patria celestial, y nos llamará y nos dirá: vengan a esta ciudad que he preparado para ustedes. Vengan, ciudadanos del cielo, ciudadanos de la eternidad, habitantes de la eternidad, vengan conmigo y saldremos a un encuentro glorioso en las nubes, porque ahora nos ha dado una sola nacionalidad y esa está en los cielos. Ya no eres santanderiano, paisa, boyacense, tolimense. Ya no, ahora eres de Cristo, ahora eres de los cielos, y por eso la iglesia es una sola nación. 6. La iglesia es una sola familia. Es lo que dice la parte final del versículo 19. Y miembros de la familia de Dios. Ya hemos señalado que el propósito eterno de Dios era tener una familia. Y ese propósito eterno se ha vuelto realidad en la iglesia. Mira este término: la iglesia es la familia de Dios. ¡Aleluya! La iglesia es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Cristo, esa manifestación de Dios en carne, es el primogénito, nuestro hermano mayor. Y todos los que hemos nacido de nuevo nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos hermanos, pertenecemos a la misma familia, judíos, gentiles, bárbaros, escitas, blancos, negros. Es decir, que sin importar la raza ni el color, somos hermanos. Si estamos en Cristo, somos de la misma familia. Hay un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad, una sola iglesia. Así que qué bendición esta mañana poder entender y percibir que somos la gran familia de Dios. ¿Cómo nos gusta estar en familia? ¿Cómo disfrutamos el estar en familia? Y la iglesia es una sola familia. Y no es una familia cualquiera, es la familia de Dios. Somos la familia de Dios. ¿Por qué no escribes allí en el chat dándole la gloria a Dios y dices: yo soy familia de Dios, pertenezco a la familia de Dios, somos la familia de Dios, somos hermanos y debemos amarnos y debemos tener la comunión de hermanos, porque la familia es algo que se cuida, que se protege, y el plan eterno de Dios fue tener familia. Yo quiero que escuches esto porque me parece importante. Es que Dios en la eternidad no estaba y no está y no estará solo. En la eternidad había seres angelicales con Él, rodeándolo, adorándolo, reconociéndolo, a su servicio, pero no son la familia de Él. Son su creación, son criaturas de Él, lo rodean, pero Él quería una familia. ¡Oh, aleluya! Él quería habitar en familia. Él quiere ser un padre que está rodeado de muchos hijos. Él quiere ser ese esposo que está rodeado de su esposa. Y por eso entonces se inventó esto tan maravilloso que disfrutamos hoy. Este evangelio que es el mismo para hacernos a nosotros su familia. Puede ser que tú no hayas crecido en familia. Puede ser que tú tengas un apellido y de pronto hasta pienses y digas: me dieron un apellido y no sé ni quién. Me dieron un apellido y no sé para qué. Porque nunca he compartido con ellos, no los conozco, no me quisieron. Me abandonaron, me mandaron a casa de unas personas y desde allí no volví a ver a nadie de mi familia. Pero hermano, hermana, hoy te tengo una noticia especial. Eres parte de la familia de Dios. No perteneces a cualquier familia, perteneces a la familia de Dios. Y quiero que lo digas esta mañana con convicción: pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Estoy en la iglesia
y la iglesia es la familia de Dios. Por eso debemos amarnos. Por eso hay que acabar con tanta pelea, con tantos celos, con tanta crítica y murmuración. Y debemos volver a la unidad de la familia de Dios. Porque el Padre se goza en ver a todos sus hijos en unidad. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué delicioso esta mañana estar en unidad. ¿Por qué no tomar la decisión hoy, hermano, hermana? Amigo, tú que no eres parte de esta familia, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ahí hay un número en la parte de abajo de la pantalla donde puedes escribir y decir, quiero pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quiero formarme parte de esta familia. Qué bueno que defendamos la unidad de esta iglesia y la unidad de esta familia. Y terminamos con la séptima figura. La iglesia, un solo edificio, templo. La iglesia, un solo edificio, templo. Para los que toman nota, recordamos entonces las figuras. Primera, la iglesia, un solo pueblo. Segunda, la iglesia, un solo y nuevo hombre. Tercera, la iglesia, un solo cuerpo. Cuarta, la iglesia, un solo sacerdocio. Quinta, la iglesia, una sola nación. Sexta, la iglesia, una sola familia. Y séptima, la iglesia, un solo edificio, templo. Leamos el versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Volvamos al 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este edificio que es la iglesia, este templo que es la iglesia, está edificada no sobre cualquier fundamento, está edificada sobre Jesucristo. Tú que me estás escuchando, de pronto tú digas, es que yo no comparto eso que ustedes dicen que es un solo Dios. Para mí la Trinidad es lo más importante. Bueno, y yo te preguntaría con respeto, ¿y la iglesia donde tú perteneces, sobre quién está edificada? ¿Sobre la Trinidad? ¿Sobre la Santísima Trinidad, como la llaman? ¿Sobre quién está edificada la iglesia a la cual tú perteneces? ¿Sobre quién está edificada tu vida? Porque aquí el texto es claro, edificados. No es una sugerencia, es una orden. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas apuntaron a Jesús y los apóstoles señalaron a Jesús. Los profetas desde la antigüedad señalaron que venía Cristo, pero los apóstoles señalaron diciendo, este es Cristo. Los profetas dijeron, Dios estará con ustedes, Dios se manifestará en carne, Dios habitará con ustedes. Y los apóstoles dijeron, aquí está con nosotros y su nombre es Jesús. Somos edificados sobre ese fundamento de apóstoles y profetas. En el desierto, Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo, una carpa especial, como santuario. Varios siglos después, Salomón construyó un templo en Jerusalén que reemplazó al tabernáculo. Este era el único templo de los judíos en todo el territorio de Israel, el único lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Sin embargo, Pablo declara en el libro de Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué significado y qué propósito tuvo el templo de Jerusalén? Fue solo figura del verdadero templo que Cristo levantaría a través de su muerte y resurrección. Refiriéndose al templo de Jerusalén, Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Nuevo Testamento enseña que nosotros somos templo de Dios. Aleluya. La Biblia nunca llama iglesia a un edificio de material, a un lugar de reuniones. Esa no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. La iglesia somos los seres humanos que nos reunimos y recibimos la presencia de Dios. Somos el templo y la casa de Dios. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, la casa de Dios y la morada de Dios. Quiero concluir porque me quedan pocos minutos para decirte que estos versículos del 20 al 22 revelan 9 verdades muy preciosas. Ya tienes las 7 figuras. Ahora hay 9 verdades en el versículo 20 al 22. La primera, nosotros somos el templo de Dios. Cada creyente es una piedra viva de este edificio. Así que mi hermano y mi hermana, eres templo del Espíritu Santo. 2, el templo es uno solo. Gentiles y judíos somos edificados juntamente. 3, el fundamento, la piedra angular de este edificio, de este templo, es Cristo mismo, es Jesús. 4, ese fundamento ha sido establecido por los apóstoles y profetas del primer siglo. Ellos colocaron el fundamento inmutable de la iglesia para todas las generaciones. 5, el edificio va creciendo. Es un edificio en construcción. 6, cuando dice todo el edificio bien coordinado, se refiere a la unidad de la iglesia y a las relaciones firmes y armoniosas entre los hermanos. 7, el templo es santo en el Señor. 8, el templo no es para nosotros, es para Dios. Y 9, Él mora en su templo por el Espíritu Santo. Oiga lo que dice, para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, hermana y amigos, esta mañana quiero concluir diciéndote que la unidad de la iglesia, la unidad de nosotros como cuerpo de Cristo es lo que te da la posibilidad de que el Espíritu Santo more en tu vida. Eres de la familia de Dios y debes ser un templo del Espíritu. Hermano, ¿por qué será que no recibo el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas? Hermano, ¿por qué será? ¿Ya revisaste tu comunión? ¿Ya revisaste tus relaciones de hermanos fraternales, de hermandad en la iglesia? ¿Ya revisaste el concepto que tienes de la iglesia? ¿El concepto que tienes de este cuerpo, de esta familia? ¿Eres tú de los que habla a veces descomedidamente? Es que esa gente, es que ese señor, es que aquellos. Somos la familia de Dios, somos la iglesia y debemos tener unidad para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Así terminamos el capítulo 2 y nos preparamos. Dios mediante, el próximo jueves, Dios mediante, estaremos iniciando nuestro capítulo número 3. Así que le invito a tomar nota, pero sobre todo a tener una vida práctica de lo que la palabra del Señor nos dice. Muchas gracias por este tiempo. Mi hermano Jairo, por favor, continúe usted. Paz de Cristo para todos.